A continuación pasamos a sustanciar el tercer punto del orden del día, que está conformado por la propuesta de impulso instando a la Junta de Extremadura a subvencionar completamente el transporte escolar de todos los centros sostenidos con fondos públicos que quieran asistir a las proyecciones de la Filmoteca de Extremadura dentro del proyecto Filmoeduca y garantizar que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos tengan acceso a las mismas oportunidades que aquellos centros educativos de poblaciones con sedes de la Filmoteca formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Así, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra la señora Ana María Fernández Rodríguez por el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, como saben, el 8 de enero el director de la Filmoteca, el señor Gil Aparicio, dio una rueda de prensa donde expuso la puesta en marcha de este proyecto educativo llamado Filmoeduca a través de la Filmoteca de Extremadura. La propuesta tiene como objeto que el alumnado de los centros educativos desde la etapa infantil puedan visitar cualquiera de las 4 sedes de la Filmoteca de Extremadura para ver proyecciones de cine. El señor Gil Aparicio explicó que no se trataba de llevar la Filmoteca a los centros educativos, sino que el alumnado asistiese a cualquiera de las 4 sedes que, como saben, están en Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia para participar en este proyecto. Las ventajas de las salidas pedagógicas, creo que las conocemos, todos y todas los miembros de la comisión, son fundamentales para el desarrollo del alumnado de los centros educativos, porque ver es conocer y el conocimiento es la base para cualquier aprendizaje, más cuando ese aprendizaje se basa en la experiencia, en este caso en la experimentación de la proyección de cine. El Grupo Parlamentario Socialista considera que efectivamente debe ser así, que los centros educativos son los que deben desplazarse a la Filmoteca para que de forma igualitaria todo el alumnado de cualquier población extremeña pueda asistir a la misma experiencia educativa, en las mismas condiciones. Pero, porque existe un pero, señorías, para algunos centros supondrá más facilidad que para otros. ¿Y por qué? Pues por las distancias. Todos sabemos que los centros educativos no tienen ningún problema en salvar esa distancia, pero tendrán que elegir, ya que trasladar al alumnado a las sedes de la Filmoteca supone una potente inversión económica, porque económicamente deberán asumir un gasto, o bien las familias del alumnado, o bien el propio centro, o bien las AMPAs. Alguno de ellos tendrá que sufragar los gastos derivados de ese transporte. Miren, quiero ponerles un ejemplo para explicar la situación que queremos trasladarles. Todos los centros reciben todos los años de forma anual un dinero de gastos de funcionamiento. Ese dinero que reciben de la Junta de Extremadura se calcula en función del número de alumnado que tiene el centro, es decir, de las líneas educativas que tiene. Si nos encontramos, por ejemplo, con un centro educativo que tenga 2 líneas completas, es decir, unos 400 alumnos y alumnas, el dinero que le llega al centro estará en función de ese número de alumnado. Si nos encontramos en un centro incompleto, por ejemplo, de unos 30 alumnos y alumnas, repartidos en aulas multinivel, como saben ustedes, las aulas multinivel son aquellas en las que se agrupa alumnado de diferentes niveles educativos, por ejemplo, 3, 4 y 5 años con primero de primaria, segundo y tercero, cuarto, en función del número de alumnos y alumnas que haya por cada nivel. O asociaciones similares, según el centro. Estamos hablando, señorías, en este caso de un centro pequeño del mundo rural extremeño. Ese centro percibirá menos dinero. Un centro de este tipo incompleto recibe aproximadamente cada curso escolar unos 2.000 euros para gastos de funcionamiento. Ustedes saben que ese dinero en los centros se destina mayoritariamente a fotocopias, a material escolar fungible, festividades pedagógicas, materiales educativos o libros para la biblioteca. Ir a la sede de la Filmoteca supone un desplazamiento por el que hay que contratar un autobús o un minibús para poder hacerlo. Por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo que conozco bien, desde la localidad de Aillones, por ejemplo, de la Campiña Sur, el desplazamiento desde el centro público incompleto que hay allí a la sede más cercana de la Filmoteca, que sería la de Mérida, son 700 euros de autobús, ida y vuelta. Si el importe del autobús lo asumen las familias del alumnado del centro para poder participar en el proyecto Filmoeduca, significa que tendremos que repartir esos 700 euros entre los 30 alumnos y alumnas, es decir, que serán unos 23 euros por cada uno o cada una. Si además, en lugar de tener un hijo o una hija, tienen 2, pues tendremos que ir multiplicando. Señorías, el cine más caro de la historia. ¿Han pensado en esta realidad ustedes del mundo rural cuando han hecho el anuncio de la Filmoteca?
han pensado que de facto muchos centros tendrán que rechazar la oportunidad de ir a alguna de las sedes para poder participar en el proyecto. Porque, por una parte, si el centro asume ese gasto de los 700 euros, por ejemplo, se quedaría con 1.300 para gastos de funcionamiento y, señorías, con 1.300 euros es muy difícil salvar un curso escolar. Además, sería injusto pensar que ese centro, por su situación geográfica, tuviese que invertir un dinero que no tendrá que invertir otro centro que está más cerca de la sede o que, evidentemente, ese centro está en la misma ciudad que la sede de la Filmoteca. La medida que les traemos hoy desde el Grupo Parlamentario Socialista es que la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, que ha planteado un proyecto que genera, desde nuestro punto de vista, una desigualdad entre las zonas rurales y las zonas que están más cerca de las sedes de la Filmoteca y también entre los centros completos e incompletos, asuma el gasto de los desplazamientos que todo el alumnado extremeño pueda disfrutar del proyecto Filmoeduca, sin importar dónde se haya nacido, sin perjudicar la economía de las familias, sin perjudicar la economía de los centros y, en definitiva, para poder disfrutar de esa experiencia en igualdad de condiciones. Para que la igualdad por la que los socialistas siempre vamos a luchar, trabajemos y estemos donde estemos, tanto en Gobierno como en la oposición, sea una realidad para el alumnado extremeño. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista traemos esta propuesta que se basa en dos acuerdos. El primero es subvencionar completamente el transporte escolar de todos los centros sostenidos con fondos públicos que quieran asistir a las proyecciones de la Filmoteca de Extremadura dentro del proyecto Filmoeduca. Y, por otra parte, garantizar que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos tengan acceso a las mismas oportunidades que aquellos centros educativos de las poblaciones con sedes en la Filmoteca, Muchas gracias, señorías. Gracias, señoría. En el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora Fernández Cordero, que tiene un tiempo de 5 minutos. Vale, muchas gracias, señora presidenta. Dudo que ocupe los 5 minutos. Nos parece muy interesante esta propuesta. Obviamente vamos a votar a favor de que esto pase para esta comisión, dado que todas conocemos la realidad del transporte en nuestra tierra, la realidad rural de nuestros coles e institutos también que están más inaccesibles a estos 4 centros. Entonces, pues nosotras simplemente nos parece muy bien esta propuesta, dado que la Filmoteca no va a poder ir a los centros educativos, pues que hagamos más accesible y más fácil a nuestros alumnos y alumnas para que puedan asistir a esto, que además la cultura, como debería ser gratuita, también deberíamos tener en cuenta que el transporte también debería estar incluido. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Sánchez Ocaña por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Voy a ser también muy breve. Primero, bueno, creo que estamos de acuerdo todos en que la cultura tiene que ser accesible a todos y cada uno de los extremeños, pero también tenemos que ser conscientes de la dificultad de subvencionar absolutamente todo o cierto apartado cultural sí y otro no. En este caso hablamos de la Filmoteca, pero imagínense ustedes, claro, ¿qué pasaría si decidiéramos subvencionar el transporte para ir a ver las catedrales de Plasencia, por ejemplo, o la ermita de Fuente del Arco, ¿no? Es decir, con una dispersidad geográfica que tiene nuestra región tan abismal. Por tanto, en su propia exposición me voy a basar para justificar nuestra negativa, y es que no podemos subvencionar el transporte a la Filmoteca únicamente, en este caso, por tratarse de una actividad cultural concreta, y dejar de lado otras tantas actividades, tanto complementarias como extraescolares, que dentro de esos gastos de funcionamiento que usted ha dicho, los centros pueden disponer de ello. A un coste, digamos, para el alumnado, por supuesto, pero estamos también todos de acuerdo que a día de hoy no hay ningún centro escolar de Extremadura que tenga limitado el acceso o visita a cualquier entidad cultural, ya sea en la región o fuera de ella. Por tanto, pues nosotros vamos a votar por ese motivo, puesto que ya se encuentran dentro de esos gastos de funcionamiento, el centro puede disponer de ello. Han aumentado este año también las partidas para lo que estamos hablando y, como digo, nos parece que no nos parece adecuado que se subvencione el transporte a unas actividades culturales y a otras se la deje de lado. Gracias.
Pues muchas gracias, señoría. Finalizamos este turno y para ello tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Durán Pagador por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Con la aprobación del presupuesto de nuestra comunidad autónoma para 2024, los presupuestos más altos y más reales de la historia de Extremadura, el Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola está transformando Extremadura. Filmoeduca es una muestra de que este cambio está sucediendo y me alegro que el Partido Socialista traiga a esta comisión este programa de la Filmoteca de Extremadura. Y es que, señora Fernández Rodríguez, cuando iniciativas del Gobierno de nuestra presidenta funcionan y son un verdadero éxito, ustedes intentan utilizar ese éxito para aplaudirse. Pero mire, en 2011 fue el Gobierno del Partido Popular quien por primera vez llevó el aula a la Filmoteca con el programa Cine y Escuela. De 2015 al 2023, como usted bien sabe, el Partido Socialista gobierna nuestra comunidad autónoma y es el Partido Socialista quien en 2015 elimina el programa Cine y Escuela. Durante los 8 años de su gobierno, solo realizaron proyecciones puntuales cuando algún centro educativo lo solicitó, sin continuidad y, por cierto, sin subvencionar el transporte escolar. ¿Por qué el Partido Socialista en 2015 eliminó el programa Cine y Escuela si ahora les parece tan interesante? ¿Porque era una iniciativa del Partido Popular, señora Fernández Rodríguez? Señorías, ¿saben a cuántos de nuestros jóvenes y niños de zonas rurales han privado el Partido Socialista de esta herramienta educativa durante sus 8 años de gobierno? Se lo digo yo, el Partido Socialista privó de poder utilizar la Filmoteca como herramienta educativa a miles de estudiantes extremeños. Y, sin embargo, hoy les preocupa que todos los centros tengan las mismas oportunidades. Paradójico, ¿no creen? Entiendo que necesiten retroalimentarse diciendo que el sector audiovisual de Extremadura pasa por uno de sus mejores momentos, tras años de gobierno socialista. Pero esa afirmación se aleja bastante de la realidad. Si pisan suelo firme, verán la situación real en la que el Partido Socialista dejó al sector audiovisual en Extremadura. En 2015, el Gobierno socialista eliminó la ayuda al cine extremeño, canceló las ayudas al cortometraje, al largometraje y al guión. Fue el Gobierno del Partido Popular, en 2012, quien volvió a convocar esas ayudas. Durante años, el Gobierno socialista ni apoyó ni escuchó al sector. Es el Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola quien crea sinergias e impulsa el cine extremeño, quien celebra la primera mesa de trabajo del sector audiovisual y cinematográfico extremeño, quien aumenta 100.000 euros las ayudas a la producción de cortometrajes para fomentar su calidad. Es el Gobierno de María Guardiola quien trabaja en aras de consolidar una marca cinematográfica propia con proyección nacional e internacional. Y es el Gobierno de nuestra presidenta quien trabaja en una estrategia cultural clara, que por mucho que a usted le intente afearse, señora Fernández, sin duda está dando sus frutos. Con el Gobierno de la presidenta María Guardiola, la Filmoteca se convierte en una institución más activa y dinámica, acercando a nuestros jóvenes al cine, en este caso a los centros educativos con el proyecto Filmoeduca y a los hospitales de nuestra región con el proyecto Filmoteca se hospitaliza. La programación de la Filmoteca aumenta casi 100 sesiones proyectadas entre los meses de enero y marzo de 2024 y el número de usuarios se ha duplicado con respecto a enero, febrero y marzo del año 2023, cuando gobernaba el Partido Socialista. Para el Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola, la educación es una prioridad y la cultura es un espacio de socialización y de aprendizaje. Con esta iniciativa, Filmoeduca, utilizamos el cine como herramienta educativa para desarrollar nuestro alumnado la alfabetización audiovisual, fomentar que se crean futuros espectadores en las salas de cine y desarrollen su espíritu crítico. La iniciativa está siendo un éxito. En su primer mes ya participaron 1 millar de estudiantes, todas las sesiones programadas están al completo y ningún centro educativo ha manifestado que no pueda asistir a la Filmoteca por no poder pagar el transporte. El Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola ha dotado a los centros educativos extremeños con 1 millón de euros más de lo presupuestado por el Partido Socialista en 2023. 1 millón de euros más en 2024 para gastos de funcionamiento ordinarios para todos los centros educativos y todas las etapas. Por tanto, es asumible por el propio centro, al igual que todos los centros asumen otros gastos de actividades extraescolares.
aquellas actividades que consideran oportunas dentro de su programa educativo para su alumnado. Incluso se puede aprovechar el proyecto del Plan de Bibliotecas, la partida económica destinada a tal fin también puede pagar los gastos de desplazamiento a la Filmoteca. Así, esta actividad está garantizada para todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos y, por tanto, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta propuesta de impulso. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Cierra el debate la proponente de la iniciativa. Así, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Rodríguez por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, señora Fernández Cordero, muchas gracias por su apoyo y, bueno, pues lamento decir que el diálogo no va a ser la tónica general a la hora de traer propuestas a esta comisión. Señor Sánchez Ocaña, cuando los niños salen del centro a hacer excursiones no son a propuestas de la consejería, no son proyectos de la consejería. Esa es la diferencia de esas excursiones de las que usted nos habla y el proyecto Filmoeduca. El proyecto Filmoeduca parte de la Consejería de Cultura. Y, señora Durán Pagador, yo creo que usted tiene que revisar los antecedentes que ha encontrado, porque fue en 2015, al final del Gobierno de Monago, cuando se quitaron esas ayudas a las ayudas audiovisuales, al sector audiovisual. Fue en 2015, con el Gobierno de Monago y con la presidenta María Guardiola, que formaba parte de él. Miren, ya le hemos dicho en otras ocasiones que ustedes no tienen ruta ni estrategia en esto de la cultura, porque hacen este tipo de proyectos sin tener en cuenta la realidad que viven los centros educativos de nuestra región. Yo no sé dónde ha quedado eso del habla de educación y del habla cultura y todas estas cosas que ustedes nos cuentan. Desde el Grupo Parlamentario Socialista traemos una propuesta de forma propositiva para eliminar esa injusta discriminación que sufre el alumnado de esos centros educativos más pequeños y más alejados de la sede de la Filmoteca. Pero ustedes dicen que no. Esto es perjudicar directamente al mundo rural de forma consciente y de forma deliberada. Porque el mensaje que ustedes acaban de trasladar hoy, señora Durán Pagador, es que no lo vamos a hacer porque el Gobierno socialista una vez hizo no sé qué, no lo vamos a hacer porque la propuesta la trae el Grupo Parlamentario Socialista, no la vamos a hacer porque todo lo que hacemos desde el Gobierno de María Guardiola lo hacemos muy bien y no lo vamos a hacer porque aquí mando yo. Ese es el mensaje que usted acaba de mandar. Y los centros educativos, el alumnado y las familias de nuestra región se estarán preguntando: ¿de verdad pueden perdonar 70 millones de euros a las grandes fortunas y no le pueden pagar el transporte a la Filmoteca a los alumnos de los centros rurales? ¿Por qué nuestros hijos e hijas no tienen las mismas oportunidades por vivir en esta zona que aquellos que viven en una ciudad extremeña donde hay sede de la Filmoteca? ¿Pueden ustedes contestarle? ¿Tienen la respuesta preparada para contestarle a esas familias? Si ustedes van a la calle y les preguntan, ¿qué le van a decir? No porque mandamos nosotros, no porque nosotros todo lo que hacemos lo hacemos bien. Miren, desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a seguir trayendo propuestas a esta comisión y queremos que se las tomen en serio y que lo hagan de forma propositiva, no yo hice, tú hiciste o dónde vamos a llegar si hacemos tal. Seguiremos luchando por el mundo rural y seguiremos trabajando para que en algún momento ustedes puedan reflexionar y antes de llevar a cabo propuestas sin consensuar, ni debatir, ni escuchar a los grupos parlamentarios, ni a los sectores afectados, en este caso la comunidad educativa extremeña. Nada más y muchas gracias, señorías. Gracias, señoría. Finalizado el debate, vamos a entrar en votación. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 7. Por 6 votos a favor, 7 en contra, queda rechazada la propuesta de impulso ante la comisión número 3. Sustanciado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias, señorías.